Usted bienvenido. Vamos a pasar al estudio de esta mañana, después de haber alabado a nuestro Dios. Los que nos acompañan por primera vez, los que nos miran a través del canal en el internet, sean bienvenidos. Vamos a darle continuidad al tema que hemos estado estudiando, que se llama la importancia de la oración. Ya hemos visto 10 características, 10 aspectos muy importantes de este medio de gracia que es la oración, donde grandes hombres de Dios que han sido usados, han sido instrumentos de justicia en las manos de Dios. Todos han tenido diferentes ministerios, todos han sido usados por Dios en diferentes países a nivel de la historia. Y aunque todos tienen diferentes dones, talentos, son idénticos, son iguales en una sola característica, que han sido hombres de oración, hombres consagrados, hombres que han estado en la presencia de Dios, buscando su rostro, buscando su dirección. Y es lo que Dios quiere en estos tiempos, que a través de la oración los que creen en Él, su iglesia, pueda abrir las ventanas de los cielos, pueda arrebatar a las almas que van rumbo a la perdición. Y por eso es importante orar, por eso es muy importante orar. Vimos que algunas reseñas de las cuales hay un adversario, hay un enemigo de nuestras almas, el cual no duerme, el cual es un ser espiritual que trabaja en los lugares celestiales, trabaja en la mente de las personas, y debemos de velar y orar, porque Él anda con el león rugiente buscando nuestras almas, ¿sí? Y antes de pasar al tema, vamos a pedirle a Dios, vamos a rogar que sea Él el que nos hable. Ahí en tu lugar inclina tu rostro, pídele a Dios que te hable, que te dé una palabra. Si tú estás necesitado verdaderamente de Dios y le pides una palabra que te hable a tu corazón, pues Él está aquí, Él puede hacerlo. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo, Señor, tu Hijo amado, rogamos que tú, Señor, nos hables en esta mañana, Señor, porque estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos una palabra, Señor. Necesitamos, Padre, un aliento, Señor, una dirección. Y eso solo puede hacerlo, Señor, tu Espíritu. Solo puede hacerlo a través de tu palabra, Señor. Y el día de hoy, Señor, te lo rogamos. Quita toda distracción, Señor. Quita todo sueño, Señor. Padre, y seas tú tomando el control de nuestra mente y nuestro corazón y de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues dice la Escritura, hermanos, el texto que hemos estado estudiando en Efesios 6:18, después que Pablo habló de la armadura de Dios, el cristiano, bien vestido de esa armadura, debe de fundamentarse en un fundamento firme, en el cual esa armadura tendrá un propósito, tendrá una eficacia, no será desarmado. Y es esta, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, o sea, estando alerta ante las diferentes circunstancias que vivimos. Dice, con toda perseverancia, o sea, con constancia, no te canses, ¿sí? No desmayes en la oración. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Por todos los santos, dice Pablo. Y Pablo afirmó y exhortó mucho acerca de la oración en cada epístola que escribió, que fueron dirigidas a las iglesias en aquellos tiempos. Y ha quedado para nosotros hoy en la actualidad
de que la oración es de suma importancia, ¿sí? Tenemos ejemplos de grandes hombres que han sido hombres de oración. Mencionábamos a Juan Bunyan, mencionábamos a Edward M. Bones, a Carlos Spurgeon, y hay infinidad, Jonathan Edwards, Carlos Finney, John Wesley, y muchas personas, Martín Lutero, y infinidad de hombres que se han caracterizado por ser hombres de oración. Entonces, al afirmar esto Pablo y al exhortarle a las iglesias, ¿sí?, que la oración es muy importante, la iglesia y el Hijo de Dios tiene que, como lo dice Colosenses 4:2, tiene que perseverar, tiene que mantenerse constante en una relación con Dios, en la oración. Dirigir, abrir su corazón de una manera sincera, de una manera afectuosa a Dios, ¿sí? También estando alerta en ella y ser agradecido por todo lo que Dios permite en la vida de cada persona, por todo lo que nos da, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos dará. Con acción de gracias, dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. No nos olvidemos de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, la gente del mundo, la gente que está buscando a Dios, orando en todo tiempo, para que el Señor nos abra puertas, dice, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también, dice Pablo, estoy preso. Pablo daba testimonio de Jesucristo, él hablaba quién era Jesús, el Salvador, el Señor, ¿sí? Y por esa causa, por esa fe que él predicaba, estaba en la cárcel. Y dice, oren por mí, oren por nosotros, para que yo lo manifieste, como debo de hablar, no sean mis palabras, sino las palabras de Dios en mi boca, decía Pablo. Y eso se ganaba a través de ¿qué? De estar orando, en la oración, ¿sí? En la oración. Las últimas dos razones de importancia de la oración que vimos, la novena es que la oración, para que siga siendo constante, persistente, incansable y alcances un propósito, alcances vencer en la oración, es que es el método que el mismo Dios señaló para que obtengamos al Espíritu Santo. Si tú lo recuerdas, ¿verdad? La persona que está buscando a Dios, si es humilde, ora a Dios pidiéndole que su Espíritu le convenza, lo dirija a toda verdad, que le ayude a hacer su voluntad, Dios lo va a hacer, si esa persona es obediente. Si la persona ya ha creído en Jesús y está caminando, el Espíritu Santo, Cristo prometió darlo a aquellas personas que se lo pidan al Padre para que lo guíe a toda la verdad, para que lo ayude a caminar, aún para que lo ayude a interceder y a orar. Es una razón muy importante. La número 10, para que esa oración siga siendo constante, persistente, incansable y vencedora, es que la oración es el camino que Cristo señaló para que estemos advertidos y miremos bien en nuestros corazones, que no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Dónde? En la oración. Ahí en la oración. ¿Sí? De manera que cuando venga aquel gran día, cuando venga Cristo, no venga sobre nosotros como trampa. Si nos encuentre ¿qué? Orando y velando, siendo sobrios. Es importante la oración, ¿sí? Recordemos que Carlos Spurgeon decía lo siguiente: nunca desmayes en la oración. Si tú estás orando por alguna persona, estás orando por alguna carga en específico, estás orando por alguna circunstancia o para tomar una decisión importante y no ves un resultado, este hombre de Dios dice, no desmayes en la oración. No desmayes. ¿Sí? Cuando no tienes deseos de orar,
es una alerta de que debes orar más. La carne se opone, hermano. La carne es débil. La carne quiere que la complazcas. No quiere nada de lo espiritual. Y te van a venir deseos que se van a levantar en contra del Espíritu. Aún tú, querido amigo, que estás buscando a Dios y que vienes aquí a buscar a Dios, si tú realmente quieres encontrarte con Dios, como lo hizo el ciego Bartimeo, va a haber oposición en tu vida. Te van a venir deseos. Te van a venir deseos de la carne, te van a venir oposiciones. El día domingo te van a hablar tus compañeros para que vayas a disfrutar una carne asada. Te van a hablar para que te vayas a jugar fútbol. Te va a decir aún tu esposa o tu esposo, oye amor, no vamos, como quiera, luego vamos. Pero en ese momento tú tienes, si realmente quieres buscar a Dios y no sientes ese deseo, búscalo en oración. Ningún hombre tiene tanta necesidad de orar como aquel a quien no le interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque no es algo espiritual, no es algo carnal, es algo espiritual. ¿Sí? A la carne no le interesa hacerlo, pero el espíritu está dispuesto. Si puedes orar y te programas y tienes en determinado momento un tiempo para orar por largo rato, entonces no representa ningún sacrificio para ti. Pero si no puedes y no deseas orar, entonces tienes que orar. Porque el enemigo anda cual león rugiente buscando tu alma y se aprovechará de tu situación y destruirá tu alma. El enemigo está listo para destruir a aquel que se olvida del trono de la misericordia y añadiría yo de la gracia. Cuando el corazón se muestra apático ante la oración, el hombre está padeciendo una peligrosa enfermedad mortal. ¿Cómo podemos cansarnos de orar? Esto es esencial para la vida del cristiano y del que busca al Señor. Si alguien se cansa de respirar, que es muy importante hoy en estos últimos tiempos, de seguro está a punto de morir. Si alguien se cansa de orar, tenemos que orar mucho por esa persona, porque está corriendo un gran riesgo. Y este hombre que escribe estas palabras era un hombre de Dios, un hombre que pasaba tiempo con Dios. Y déjame decirte, querido amigo, si tú vienes a buscar a Dios aquí, o tú que ya has asistido aquí y estás buscando a Dios seriamente, debes de entender en el corazón que este es el medio de gracia que Dios ha establecido para que tú puedas encontrarte con Dios. Y querido hermano, si Dios te ha hablado a ti que en determinado momento no has tenido una vida consagrada de oración a Dios, arrepiéntete y métete con Dios. Pon en primer lugar a Dios, pon en primer lugar la oración. Aún hay una razón más para que la oración sea constante, persistente, incansable, vencedora. Y es que el orar es una razón poderosa por lo que se puede lograr en la oración. ¿Sí? Inciso A. La razón poderosa es que la oración promueve nuestro crecimiento espiritual, por eso es importante orar también. No solamente podemos conocer a Dios a través de la palabra, sino también con la oración. Lo hacían los apóstoles. Para ellos decían, y nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Promueve nuestro crecimiento espiritual como casi nada más. En verdad, como ninguna otra cosa, excepto otra cosa que promueve nuestro crecimiento espiritual es el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Y la verdadera oración y el verdadero estudio de la Biblia van de la mano. Es como cuando tú respiras y cuando exhalas, no pueden ir separadas,
Porque si te quedas sin oxígeno, pues te mueres, ¿verdad? Te mueres. Van de la mano. No hay otra cosa más que promueva tu crecimiento espiritual que la oración. Y todavía se le añade el estudio de la palabra. Cristo lo dijo, que escudriñemos, que meditemos en las Escrituras, porque ahí ellas dan testimonio de quién era Él o de quién es Él. Cuando Jesús vino a la tierra y sus discípulos anduvieron con Él y toda la gente que lo miró haciendo milagros y maravillas, tuvieron al Verbo encarnado entre ellos. Tuvieron a Cristo, el testimonio vivo en medio de ellos. Qué impactante que el Hijo de Dios haya caminado entre los hombres. Nosotros tenemos la palabra viva, que da testimonio de Cristo. Aquí está Jesús. Él es la palabra viva. Él es el Logos, el Verbo. Aquí lo tenemos. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo para que tengamos vida eterna. Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad, que quiere decir indagar, investigar meticulosamente algo, pero también va acompañado, ¿sí? A diferencia de las personas que solamente leen la Biblia, ¿sí? Y muchas cosas no revisan a profundidad, las cosas que unos meditan bien e indagan bien en la Escritura, otros las ignoran y las tiran a la basura. Esa diferencia de leer solamente la palabra y escudriñar la Escritura es investigar meticulosamente lo que está diciendo. Y eso es lo que va acompañado de la oración. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Sí? Y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Le decía a los fariseos Jesús, ahí en las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Escudriña la Escritura, investiga la Escritura. ¿Cómo los profetas anunciaron mi venida? ¿Cómo los profetas hablaron de parte de Jehová que esto se tenía que cumplir? ¿Qué hicieron los doctores de la ley o su pueblo judío? Rechazó a Jesús. ¿Por qué? Porque no escudriñaron, no indagaron meticulosamente la ley de Dios. Y esa era la que daba testimonio de Cristo. Ahora nosotros la tenemos escrita. Es la palabra profética más segura. Y si nosotros cuando leemos la Escritura oramos sobre ella y llevamos esas palabras a Dios, la oración es eficaz y va con un propósito al Padre. Por ejemplo, la Escritura dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. La persona que está buscando a Dios o que quiere encontrarse con Dios dice, va a la oración y toma este texto. Puede tomar este texto, Señor, Padre, tu palabra dice que aquí en tu Biblia yo puedo tener vida eterna. Si yo escudriño la palabra, Señor, ayúdame a escudriñarla. Ten misericordia de mí y ayúdame a entenderla. Dame sabiduría para comprenderla, para guardarla. Dame dirección, Señor. Porque aquí dice que puedo tener vida eterna. Y Padre, dice tu palabra que ellas dan testimonio de tu Hijo amado. Revélame a tu Hijo, Señor. ¿Ves cómo cambia la oración? ¿Ves cómo la misma palabra que va de la mano de la oración te ayuda a orar al Padre? Y aún el Padre, por medio de su Espíritu Santo, te da la gracia para que puedas orar y poner por obra la palabra. Por eso es importante orar. Cristo dijo que no hay otro medio por el cual podamos conocerle, aparte de la oración, sino su palabra. Por eso es importante orar, porque nos promueve el crecimiento espiritual. ¿Sí? Solo la palabra de Dios
da el crecimiento adecuado como la oración. Y estas deben de ir de la mano. No pueden separarse. Por ejemplo, Efesios 6 dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Y por ejemplo, tú entiendes esa palabra y esa palabra, antes de irte al trabajo, vas con Dios y le das gracias y dices, Señor, tu palabra dice que yo me debo de sujetar a mis amos, Señor, no agradando al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino haciendo las cosas como para ti. Ayúdame, Señor, a poner por obra esta palabra. Y oras con fe y te vas a tu trabajo. O la esposa que está en el hogar, ¿sí? La Escritura le dice a ella que se sujete a su marido como al Señor. Y la palabra sujetar significa protección. La palabra significa sumisión. Y hoy en la actualidad, el feminismo y la revolución feminista, tú les dices esta palabra y, híjole, es como si les echaras un balde de agua fría. Pero la mujer seria y la mujer que está buscando realmente a Dios y quiere agradar a Dios, entiende esa palabra en el corazón y dice, Señor, tu palabra dice que yo me sujete a mi marido y lo respete. Señor, durante tanto tiempo que me casé con él o estoy casado con él, nunca lo he hecho, pero ahora yo quiero agradarte. Ayúdame, Señor, dame la gracia. Ayúdame a sujetarme, Señor. Tu palabra dice que yo aprenda en silencio. Tu palabra dice, Señor, que mi vestimenta sea de una manera casta y respetuosa. Tu palabra dice, Señor, que la mujer se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, en amor, ¿sí? En santidad con toda modestia. Señor, yo no lo he tenido durante todo este tiempo en mi vida, pero yo he entendido tu palabra y me estás hablando aquí, Señor. Háblame, ayúdame a poner por obra esta palabra. ¿Ves cómo la oración y la palabra van de la mano? Y ayuda a tu crecimiento espiritual. Te das cuenta que Dios es sabio y quiere ayudarte a orar bien. ¿Qué dice de los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la persona que está buscando y el creyente que está caminando con Cristo está orando constantemente en esa palabra. Señor, otra vez fallé, Dios, le volví a hablar mal a mi esposa. Señor, tengo aquí en mi corazón un resentimiento. Tu palabra me dice que yo debo de amarla. Señor, pero no tengo el amor para amarla. Pero tú me lo puedes dar, Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a amar a mi esposa, a no ser áspero con ella, a entregarme por ella. Y entregarse por ella significa que tú la cuides, que tú le proveas, ¿sí? Que tú la satisfagas, ¿sí? Que tú la pastorees, que tú la protejas, que tú la ames. ¿Cuántos hombres hoy en la actualidad, porque han sido instruidos por sus padres o por la sociedad o por lo que ven en las películas o en el internet, están siendo, o por sus amigos de trabajo, están siendo instruidos y enseñados que ellos son los hombres de la casa y son los machos y que tienen que ser servidos? El cabeza de hogar que entiende y está buscando a Dios, él debe de ser ciertamente cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque él está sujeto a Cristo, pero debe de ser siervo de su familia, en amor, ¿sí? En amor. Obviamente la mujer no va a tomar eso como excusa, no, ahora sírveme, no, sino que el varón va a entender que Cristo amó a la iglesia y él quiere ser un hombre como Cristo, amando a su esposa, comprendiéndola, escuchándola. ¿Cuántas esposas quieren platicar de algo, pero llega su esposo en la noche, llega cansado, con dolor de cabeza, con hambre, con sueño? ¿Sí? Y no escucha a su esposa. No le pregunta cómo le fue con los niños, alguna necesidad que salió en el hogar.
No le pregunta qué le hace falta dentro de su casa. No le pregunta cómo está ella, qué piensa, qué siente. Él lo único que le interesa es comer, dormir y quizá que ella lo satisfaga en la intimidad. Y ya. Ese hombre no ha entendido nada. Pero Dios lo quiere ayudar, por eso le habla al corazón en la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando la persona es seria con la palabra de Dios, le va a dar importancia a la oración y a la palabra y se va a humillar a Dios y le va a decir: Señor, ayúdame. Por eso es importante orar, porque la oración promueve nuestro crecimiento espiritual delante de Dios y delante de los hombres. Es importante. ¿Qué impide nuestro crecimiento espiritual? ¿Qué está impidiendo que el hombre no crezca espiritualmente? Solo hay una cosa: el pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. Es un acto voluntario que tú haces porque tú quieres y porque a ti te gusta. ¿Sí? El pecado trae engaño porque te ciega el entendimiento. Te muestra la satisfacción, te muestra el placer, pero no te muestra las consecuencias. ¿Sí? No te muestra las consecuencias. Un ejemplo: la fornicación. Es un acto voluntario, al joven le gusta la muchacha, va tras de ella, la corteja, la lleva a comer un helado, la invita al cine. Cuando menos lo piensa, ya la intención de él es tener relaciones con ella. Se meten, pero esa muchacha ya tuvo más relaciones con otras personas y lo infecta de una enfermedad venérea. Fue bonito salir, fue bonito disfrutar la nieve, ir al cine, fue bonita la relación, hubo placer, pero después se da cuenta el muchacho que tiene una infección. Una sífilis, gonorrea, VIH. O la muchacha tiene un embarazo no deseado. Y luego el hombre, cuando sabe que está embarazada, la abandona. El pecado es placentero. Trae satisfacción, pero no te muestra las consecuencias. Una mentira. Le mientes a tu esposa, le mientes a tu esposo, le mientes a tu jefe, le mientes a la autoridad allá afuera en la sociedad. Y piensas que la vas a librar, pero la Escritura dice que los cobardes, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Pero si a ti te mienten, no te gustaría. ¿Cómo ahí sí quieres aplicar justicia con la persona que te mintió? Y cuando te dicen a ti, tú te excusas y dices y te justificas: es que no fue para tanto, es una mentirita piadosa nada más, una mentirita blanca. Ya no hagas tanto alboroto. El pecado es placentero, es lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante que el hombre se arrepienta de sus pecados. Y es a través de la oración que nuestro pecado sale a la luz. Es a través de la palabra que nuestro pecado se refleja. Aún el pecado más escondido, el que está más adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Saca a la luz el pecado. En una ocasión, un doctor que estaba acudiendo a la iglesia y estaba buscando a Dios, se le veía una actitud seria. Y se le veía una actitud que estaba buscando, muy amable la persona, y se veía que estaba dando frutos. Pero no todo lo que brilla es oro. No porque la persona hable bien o se comporte bien y sea muy amable, quiere decir que es cristiano. Y el ministro que le estaba compartiendo la palabra y que le estaba llevando estudios, le preguntaba: ¿y ya te salvó Dios? Le decían: no, es que no encuentro la salvación.
Y bueno, entonces el ministro le hablaba de frutos dignos de arrepentimiento, restituye, pide perdón, corrige esto otro. Y volvían a pasar los días y se volvía a ministrar y ¿ya te salvó Dios? No, no me ha salvado. Entonces al ministro le preocupó esa situación porque había algo dentro de su corazón muy profundo y era un pecado grave. Y entonces el ministro empezó a escudriñar su corazón y sacó a la luz que él, en su carrera, durante su carrera, había venido una jovencita con él. Y esa jovencita pues había tenido relaciones sexuales con un joven o con jóvenes y salió embarazada. Pero ella tenía miedo que sus padres supieran de eso. Y entonces este doctor, que se sentía bueno, que quería ayudarle, le practicó un aborto, el cual es un asesinato. Pero ese doctor no veía al aborto como un asesinato. Y entonces cuando le fue sacado a la luz eso, él se dio cuenta y quedó impactado por el Espíritu Santo y por Dios. Cuando se arrepintió, pidió perdón a Dios y dijo que él era un asesino, Dios lo salvó. A lo mejor tú no ves un pecado, o a lo mejor estás practicando un pecado y tú no lo ves como pecado, pero a través de la palabra y a través de la oración, Dios te puede dar ese arrepentimiento, si eres serio y buscas a Dios con diligencia. Porque el pecado es el que impide nuestro crecimiento espiritual. El salmista David, en su mayoría de los salmos, escribió oraciones a Dios. Dice lo siguiente, y ojalá podamos llevar en oración estas palabras a Dios. Salmo 139, 23 dice, examíname, indaga, sondea mi corazón. Oh Dios, dice, y conoce mi corazón. ¿Sí? Pero muchas de las veces vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, bendíceme, dame el trabajo que necesito. Oh Señor, dame la venta. Oh Señor, mira, dame esto, necesito esto, quiero que me bendigas. Pero Señor, no me quites a la persona que me gusta allá en la fábrica. O Señor, no me quites aquel negocio que estoy haciendo por debajo del agua, Señor, no, ese no me lo quites. Si tú eres serio con Dios, vas a ir en oración y decirle, Señor, examíname. Indaga en lo profundo de mí, Señor, y conoce mi corazón. Aquella mentira que le dije a mi esposo que iba a ir tiempo extra, pero me fui con un hombre. ¿Sí? Es que él me hizo lo mismo. Y por eso yo lo hice también. No es justificación. Y quizá tú no lo ves como pecado. Dile a Dios, conoce mi corazón, Señor, y pruébame. Conoce mis pensamientos. Lo que sale de mi corazón, conócelo. Muéstramelo, Señor. Házmelo ver. Señálame cualquier cosa que haya en mí, Señor, que te esté ofendiendo. Señálame, dime ahí. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? David, un hombre de Dios, un hombre que era conforme al corazón de Dios, le decía estas palabras a Dios. ¿Cuánto y más nosotros? ¿Sí? El pecado impide nuestro crecimiento espiritual. Por eso una de las razones poderosas de la importancia de la oración es que promueve nuestro crecimiento espiritual, pero el pecado impide ese crecimiento. Dios proyecta los rayos de luz en los huecos más recónditos y escondidos en nuestro corazón. ¿Sí? Quizá a lo mejor tú te gusta meterte al baño y ver páginas inmorales y te masturbas ahí y empiezas a echar a volar tu imaginación
y empiezas ahí a tener placer tú solo. Y sales de ahí y no quieres que nada, y dices, nadie me vio y nadie se dio cuenta. No. O cuando te quedas a solas y empiezas a ver inmoralidad en el internet, mujeres sensuales, hombre o mujer, en lo más recóndito de tu corazón, ahí están. Pero cuando vienes a la luz de Dios, Dios te alumbra y te dice, ahí, mira eso, ahí, ese pecado. Luego la persona ya en el matrimonio, cuando se llega a casar o cuando encuentra a su príncipe azul o a su princesa, piensan que es la mejor pareja para ellos. Y luego tienen tormento en la mente porque no pueden tener libertad en la intimidad. ¿Sí? Quieren practicar lo que ven ahí. Son atormentados en la mente. Solamente Cristo puede librar, puede limpiar, puede sacar a la luz todo pecado que está allá adentro en el corazón. ¿Sí? Un pecado inesperado que a veces no nos damos cuenta. Una molestia, un enojo, o quizá un resentimiento con alguien que te robó, con alguien que te quitó lo que es tuyo. ¿Sí? Y cada vez que hablas de esa situación, sacas a la luz lo que está en tu corazón, ese resentimiento. ¿Por qué no vas a Dios y le dices, Señor, perdona a esa persona, Señor? Señor, guarda mi corazón, de que yo no guarde un resentimiento contra Él. O nos sentimos ofendidos. Y muchas de las veces no nos damos cuenta. Y a veces no crecemos y a veces no progresamos en nuestra vida espiritual. O tenemos contiendas y pleitos con nuestras esposas o nuestros esposos y siempre estamos estancados en lo mismo. ¿Por qué? El pecado impide el crecimiento espiritual. Hay un pecado común en todos. En la mayoría, hasta uno entre los cristianos. Y ese pecado es grave. ¿Sí? Uno de ellos es la incredulidad. No creerle a Dios. Y el segundo más grave es la ingratitud. Ser malagradecidos con Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos suple todas las cosas y tenemos todas las cosas en abundancia y estamos bien, le agradecemos, es fácil agradecer. Pero cuando no tienes nada, cuando te quedas sin trabajo, cuando estás enfermo, cuando no hay venta, cuando las situaciones en tu hogar no se arreglan, cuando en determinado momento todo te va mal, te roban y te quitan las cosas, y vas con Dios y le dices, Señor, gracias, porque yo sé que tú esto lo vas a usar para bien. Dice tu palabra. Pero muchas de las veces somos ingratos. El pecado impide el crecimiento en la oración. ¿Sí? Ahora, en la respuesta a la oración, al corazón sincero, al que va delante de Dios, Dios lava su iniquidad. Aquel que confiesa sus pecados y se aparta, Dios los limpia. ¿Sí? En el Salmo 51, David ora con clamor pidiendo el favor de Dios por el pecado de su corazón. ¿Qué había acontecido? David, siendo el rey, desde el terrado del palacio vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice la escritura ahí en 2 Samuel 11. Era muy hermosa. Pero pues como él era el rey y él era el que veía todas las guerras que había ganado y que tenía la autoridad para hacer lo que a él le placiera, ya había caído en una conformidad y dependencia completamente de él. Ya había dejado de depender de Dios. Y era tiempo de guerra, dice la Escritura. En los primeros versículos dice la Biblia que, del capítulo 11 de 2 Samuel, dice la palabra que los reyes, era tiempo de salir a la guerra. Y David se quedó en el palacio real. Y en la muy tarde, se levantó de su lecho, dice, y se paseaba por el terrado. Y miró a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
confianza en sí mismo, pérdida del temor de Dios. Quizá con el orgullo diciendo, no, pues soy el rey. Y aparte codicia. La miró, la codició, mandó a preguntar quién era ella y le dijeron, ella es Betsabé, hijo de Eliam, esposa de Urías Eteo. Y la mandó a traer. No le importó que era casada, no le importó que fuera hija de uno de sus servidores, esposa de un hombre valiente, fiel al rey. O sea que ya el corazón de David estaba alejado de Dios. Tuvo que ver con esta mujer llamada Betsabé, concibió y luego mandó a matar a su esposo e hizo muchas iniquidades. David. Y el pecado lo engañó. Estaba endurecido. Pero en su misericordia, Dios, Jehová de los ejércitos, le envía un profeta a hablarle. A través de la palabra de Dios, es como el pecado sale a la luz. Y le dice, un hombre rico tenía muchas ovejas. Y había otro hombre pobre, dice, que tenía una ovejita, una pequeña que la amaba mucho. Y vino este rico y le quitó la oveja al hombre pobre y la ofreció y la dio a sus convidados. ¿Qué debemos hacer, rey?, le dice el profeta Natán. E inmediatamente David, enfurecido, se levanta del trono y dice, del tal muere y pague 4 veces lo que ha hecho ese hombre. Si quiere aplicar justicia, ¿verdad? Y muchas de las veces así somos. Vemos a veces injusticias en otros, pero la justicia no la aplicamos a nosotros. Y dice David bien enojado, ¿quién es ese hombre? Tráemelo. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Y cuando el profeta le habló, él fue penetrado por la palabra de Dios. Y dijo lo siguiente, en el Salmo 51, dice, ten piedad de mí. Señor, si tú quieres, ten piedad de mí, porque no queda nada de mí, Señor. Oh Dios, dice, conforme a tu misericordia y no conforme a mi justificación, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, Señor, borra mis rebeliones. O sea, David no vino a Jehová con justificación, él vino en confesión, porque sabía lo que había hecho. Dios le había revelado el pecado y le dijo, lávame más y más de mi maldad. Se considera un hombre pecador y un hombre malvado. Dice, límpiame de mi pecado. Porque dice, y aquí está la clave, si tú estás buscando a Dios, o querido amigo o hermano, caes en algún pecado consciente, dice David, yo reconozco, estoy consciente, Señor, de lo que he hecho, Señor, y veo mis rebeliones, me doy cuenta, Señor, de lo que he hecho. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice, siempre está delante de mí. ¿Sí? El pecado atormenta la conciencia. Con la culpa. Y no veía otra cosa David, aunque sí era el rey, tenía las mujeres, tenía muchas concubinas, tenía esposas, tenía un ejército a su mando, tenía un palacio real, tenía la mejor comida. Y lo único que veía delante de él, dice que era mi pecado, Señor. Mi pecado. ¿Por qué crees que todas las cosas que podemos obtener en este mundo no llenan y no te pueden limpiar del pecado? ¿Tú has sentido esa insatisfacción en tu vida? ¿Sabes cuál es la raíz? Por el pecado en tu vida. Por el pecado en tu vida. Por eso vives resentido, por eso vives amargado, por eso no recibes consejo, por eso no recibes una reprensión, por eso la amargura que hay en tu corazón por causa de tu pecado te ha cegado el entendimiento y no te deja ver la bondad de Dios, que cuando te quiere hacer ver tu pecado es porque quiere limpiarte de él y llevarte al buen camino. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tus rebeliones.
David no se excusó, sino dijo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice, está siempre delante de mí. Dice, es que me hicieron esto, Señor, y por eso lo hice. No, David dijo, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. ¿Qué acaso los hombres no saben que son pecadores? Sí, saben que son pecadores. Pero ¿sabes una cosa? No les duele pecar en contra de Dios. No les duele. No sienten en el corazón decir una mentira sin temor. No, solitos a veces les salen las mentiras. No les duele. Pero cuando viene la palabra y cuando viene el Espíritu y los confronta y los convence, llegan a decir estas palabras: Señor, contra ti, he pecado contra ti. Soy un mentiroso, Señor. Le he mentido a mi esposa muchas veces que me quedo tiempo extra y me voy de parranda. Le he mentido muchas veces a mi jefe, Señor, que mi hijo se enfermó, que mi esposa la tuve que llevar al hospital, o que en determinado momento estoy enfermo, Señor, y por eso no vine a trabajar. Le mentí a mi jefe. Soy un mentiroso, Señor. Pero ¿sabes una cosa? El hombre se siente tan bueno que le cuesta trabajo decir: yo soy un mentiroso, soy un pecador, soy un miserable, estoy perdido, Señor. Le cuesta mucho trabajo. No quiere decir, no quiere reconocer. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra y su Espíritu, que tiene el poder para convencer, si tú estás dispuesto. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, dice la palabra en Hebreos 4, que no endurezcas tu corazón, sino que reconoce tus rebeliones, reconoce que has pecado contra Dios y solamente contra Dios y contra tu prójimo. Y dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, lo malo. He menospreciado a mi esposa, a mis hijos. ¿Para que qué? Para que seas tú, Señor, reconocido justo. Justo, Señor, en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. O sea, David sabía que Jehová lo iba a enjuiciar. Y que Dios iba a ser justo al darle ese pago. No hay otra cosa que el hombre pueda darle a Dios. No hay nada que el hombre le pueda dar a Dios para que le perdone sus pecados. Nada, ni buenas obras. Si tú entiendes el día de hoy que tu condición delante de Dios, si quieres portarte bien de aquí a que te mueras o de aquí a que venga Cristo, eso no va a bastar y tampoco va a servir para que Dios perdone tus pecados. La ley de Dios dice que tú mereces el juicio, mereces el infierno. Por una mentira, hermano, por una mentira. Si nada más fue una carnita al aire, es que mi esposa no quería estar conmigo, mereces el infierno. Es que eran mis amigos, nos juntábamos y nos echábamos una cheve y estábamos ahí asando carne y pues no pasa nada. Le dedicas más tiempo a eso que a tu familia y que a Dios. Eso es idolatría. Los idólatras estarán fuera. La paga del pecado es muerte, y el pecado, Dios es reconocido justo. Entonces David ora a Dios porque la palabra saca la luz, y por medio de la oración la persona se humilla delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, cuando tú eres humilde y vas a Dios a humillarte, Dios abre el entendimiento. Dios te abre el entendimiento. Abre tus ojos para que puedas ver lo que anteriormente no veías como malo. ¿Sí? No veías como malo. El pecado estorba nuestro crecimiento espiritual. Por eso es importante estar en comunión con Dios por medio de la oración. Ahora, en respuesta a la oración, Dios puede limpiar nuestros pecados. Si somos humildes, confesamos y nos apartamos y creemos en Jesús. En respuesta a la oración, una vez limpio, Dios puede darnos sabiduría para caminar en el camino. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
¿sí? Falta de sabiduría. O sea, para saber qué hacer, ¿sí? La sabiduría también es el principio del temor a Dios. Si tú tienes falta de temor a Dios en tu vida, ¿qué dice? Pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te va a ser dada. Te va a ser dada, dice la Escritura. Y la Escritura no miente. ¿Sí? Sabiduría para poder conducirte en este mundo, para poder conducirte en medio de tu familia, en medio del trabajo, en medio de la sociedad, dentro de la iglesia. Sabiduría. Esa es una respuesta a la oración. Cuando tú eres humilde y reconoces tus rebeliones y te apartas del pecado y le pides a Dios sabiduría, dirección, Dios te lo puede dar. Y Dios quiere dártelo. Cuando encontramos a Dios en oración, contemplamos su rostro, somos transformados de gloria en gloria según su imagen. ¿Sí? Esto lo dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, o sea, somos convertidos, Dios nos transforma en otras personas, de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque ya le has pedido al Espíritu Santo que te guíe en el camino de Dios, que te dé la sabiduría para dirigirte, y Dios transforma, renueva tu mente, limpia tu corazón, te guía en la luz de Dios y va siendo transformado, va siendo conformado a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios en oración. Y no solamente buscarlo, encontrarlo en oración. Buscad mi rostro y viviréis, dice Jeremías, Lamentaciones 3. Buscad mi rostro y viviréis. ¿Sí? Y cuando el Señor nos alumbra y cuando el Señor nos está guiando en su camino, en la luz, podemos tener comunión con Él. Podemos tener comunión con el Espíritu. Podemos tener comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Caminamos en la luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Primera de Juan 1:7. Pero si caminamos en la luz, como Él es un Dios de luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que el pecado no va a estar escondido. ¿Por qué? Porque en determinado momento llegas a caer en una tentación o llegas a ceder al pecado, la luz de Dios te va a alumbrar, vas a ir con Dios, lo vas a confesar y Dios te limpia. Ahora, no estoy hablando de una vida en pecado, estoy hablando de los que caminan en la luz. Aquí estas personas ya no practican el pecado, ya no viven en la maldad, ya han sido perdonados. No estoy hablando de los del mundo, no estoy hablando del pecador, no estoy hablando del impío. No, esa persona se tiene que arrepentir. Aquí estoy hablando de los que caminan en la luz. Que el pecado no va a quedar ahí escondido ahí muy en lo profundo, no. Sino que el Espíritu lo va a guiar a la luz. Y la sangre de su Hijo Jesús lo va a limpiar de todo pecado. John Welch, yerno de John Knox, fue uno de los hombres de oración más creyentes que este mundo haya tenido. John Welch se casó con Elizabeth Knox, un predicador, un hombre de Dios de hace tiempo. Tuvo hijas y John Welch se casó con una de ellas. Y él decía lo siguiente: consideraba malgastado aquel día en el cual no se emplearan 7 u 8 horas en la oración o a solas con Dios y al estudio de su palabra.
John Welch, dedicaba 8 horas, de 7 a 8 horas para estar a Dios a solas y para estudiar la palabra de Dios. Casi por lo regular tenía la misma metodología como Juan Wesley. Juan Wesley dividía en 3 periodos de 8 horas su día. Igual Carlos Finney. ¿Sí? 8 horas para trabajar, 8 horas para estar con su familia y 8 horas para dedicarse de lleno a estar con Dios. Un hombre mayor dijo de John Welch después de su muerte que era una especie de Cristo. ¿Cómo es que era tan parecido este hombre a su maestro? La vida de oración lo explica. La vida de oración. ¿Sí? Entonces, tenemos el inciso B de la importancia de la oración. Es importante orar porque trae poder a nuestro trabajo. Si deseamos poder para cualquier trabajo que Dios nos llame, sea predicando, sea enseñando, sea en el trabajo secular, sea en la crianza de los hijos, sea en cualquier situación en esta vida, todo lo podemos obtener por medio de la oración sincera. De la oración sincera. ¿Sí? En una ocasión una mujer con un niño pequeño que era totalmente incorregible ese niño. ¿Sí? Muchas de las veces los niños no nacen con instrucciones. Los niños no nacen obedeciendo. Los niños tienes que instruirlos desde bebés. Recuerdo que mi hija, la menor, ya quería agarrarnos el modo para salirse con la suya. Y desde pequeña, en la cuna, empezaba a llorar y empezaba a retorcerse y empezaba a moverse. Ya ni se diga cuando aprendió a levantarse de la cuna y no se quería dormir. Y en ese momento recuerdo que tomaba yo la batuta de ella, de entrenarla a que se quedara quieta en la cuna. ¿Sí? Obviamente la revisaba que ya hubiera comido, que estuviera limpia, que estuviera bañada, que en determinado momento ya había una hora de dormirla. Revisaba todo eso que en determinado momento era importante, porque a veces lloraba, pero pues estaba sucia, ¿verdad? O lloraba, tenía hambre, no había comido, y mi esposa me decía, es que no ha comido, amor. Ok, amor, discúlpame, ya, le damos de comer. Pero cuando tenía suplido todo eso, empezaba a retorcerse y empezaba a llorar y empezaba a hacerse como que berrinches. Y ya venía yo y la empezaba a instruir, hija, eso no se hace, vas a dormirte. Y así pasó días, pero sin quitar el dedo del renglón. ¿Sí? Los niños desde pequeños, tú tienes que instruirlos, pero muchas de las veces eso no quieren hacer los padres. ¿Sabes qué hacen? Agarran el celular y se lo dan, se entretengan. ¿Sí? Cuando empiezan a correr y empiezan a andar de aquí para allá para acá, los niños empiezan a agarrar todo y los padres van tras de ellos y le quitan el jarro que va a quebrar, hacen la pantalla para allá no, tienes que pensar, a ver, hijo, eso no se hace, ven, tienes que instruirlo, tienes que enseñarle a obedecer. Pero si tú no tienes esa instrucción y no sabes obedecer a Dios, se te va a hacer muy difícil y te vas a frustrar. Tienes que primero aprender a obedecer tú a Dios. Tienes que primero aprender a sujetarte a tu esposo. Tienes que primero aprender a obedecer a Dios, varón, y amar a tu esposa e instruir a tu hijo en la obediencia. Entonces este niño era completamente incorregible. ¿Sí? Y una vez vino a este pastor desesperado y le dijo, ¿qué haré con él? Así están muchas mamás. No quieren batallar con sus hijos. ¿Qué hacen? Prenden la televisión y lo sientan ahí. Vamos, que la televisión los instruya. Y luego se sorprenden que el niño es bien berrinchudo, que hace pataleas en el piso, van al supermercado y están grito y grito y grito y los avergüenza a los padres. Porque no le compraron algo y ahí están el grito y grito. Y se preguntan, ¿qué hago? Este niño no entiende.
Y luego ya el pleito es con el esposo y con la esposa porque el esposo no hace nada. ¿Por qué? Porque está viendo las cosas ahí en el Facebook y el niño está haciendo de las suyas allá. Y la esposa frustrada, todo el trabajo en el día y no hay para la comida y el niño haciendo, ¿qué haré con él? Y el pastor serenamente le preguntó, ¿ha probado la oración? Y dijo la señora que había orado por él. Pregunté si había hecho de la conversión y del carácter de su hijo una cuestión importante y definida y expectante y constante de oración. Contestó ella, no. Y comenzó a hacerlo. Comenzó a hacerlo. Empezó a buscar a Dios, empezó a obedecer a Dios, empezó a orar por su hijo, empezó a instruirlo, empezó a enseñarlo, empezó a disciplinarlo, empezó a amarlo, e inmediatamente hubo un cambio en ese pequeño. Este muchacho creció y llegó a ser un cristiano maduro. Querido padre, no te canses de instruir a tu hijo. ¿Sí? Si ya es joven, si ya es grande y le has instruido y ya ha tomado sus propias decisiones, no te canses de orar por él. Dios va a obrar en su corazón tarde que temprano. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, darles instrucción, darles alimento, guiarlos en disciplina y amonestación del Señor. No, es que yo no le pego a mis hijos, porque no, pobrecitos, no, es que ellos, no, a mí no me enseñaron así. No, es que yo no los castigo. Es un error. La Biblia da muchos textos y habla acerca de la vara de la corrección. Obviamente, yo te aconsejo que debes de tener a Dios en tu vida para que esa corrección sea una bendición a tu hijo. Porque hoy en la actualidad los padres le pegan a los hijos o los disciplinan, ¿sí? Con enojo y coraje. Ya cuando la 100ª vez que le hablaron, entonces van y le pegan. Y el niño va contando en su mente, ya me habló 15 veces, faltan 5, a las 20 viene mi mamá. Y ya te dije ya varias veces que te hablé y no haces caso. 18. Él sigue en el celular. 19. Y agarra la chancla y se la avienta. Y el niño sale corriendo. No. Cuando tú haces eso y eres motivado por el enojo y por la ira, tú puedes dañar a tu hijo. Puedes dañarlo tanto emocionalmente como físicamente. Y eso es lo que hacen los padres ahorita. ¿Por qué crees que hay tantos padres abandonados? Porque no aman a sus hijos. Y el amor no solamente implica cariño, abrazos, afecto, también implica disciplina y amonestación. Habla de la disciplina cuando aún tiene una edad para poder disciplinarlos, para poder castigarlos, y amonestación cuando son jóvenes. ¿Sí? Cuando les hablas de una manera seria y de una manera fuerte. De una manera que en determinado momento, a ver, ¿qué sucede con esta situación? La otra vez vinieron unas personas y te pusiste de una manera que no está bien. ¿Qué pasó? No, pero es que, no, señor, aquí usted tiene que respetar. Amonestación. ¿Por qué? Dios le da autoridad a los padres. Y el padre tiene que amonestar. Y llevarlo a la oración. Si tan solo lleváramos esta palabra a los pies del Señor en oración y pedirle sabiduría para instruir a nuestros hijos, el Señor nos ayudaría y crecieran en su temor. Crecerán en su temor. ¿Sí?
Jesús nos anima con estas palabras, Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, por eso el pecado más abominable, lo que Dios aborrece, es la incredulidad. Y muchas de las oraciones no son contestadas porque no creen que Dios lo pueda hacer. Pero si tú vienes con un corazón sincero y humilde y guardas los mandamientos de Dios y pides en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis, dice su palabra. ¿Sí? Ok, Señor, he entendido que debo de amar a mi esposa. Señor, yo lo creo. Señor, voy a poner de mi parte para poder amarla. En la tarde te vas al trabajo, llegas con una rosa. Amor, ¿cómo estás? Le das un beso, la abrazas. Qué bonita te ves. ¿Verdad? ¿Tienes cuidado de ella? ¿Qué te hace falta, amor? ¿Qué te puedo ayudar? Porque tú estás creyendo. La confianza va de la mano con la obediencia. Dice la Escritura que lo recibirás. Pero si tú tienes la idea de que debo orar, es que lo pedí a Dios y no, hombre, no sucedió nada y no lo recibí, no, hombre, la palabra de Dios no sirve. Pero llegas y te sientas y quieres que todos te sirvan ahí y en determinado momento tienes a tu esposa como sirvienta y no le das caso a tu hijo y no va a pasar nada. Pero si tú eres serio y dices, oh Señor, sí es cierto, tienes toda la razón. O viceversa, con la mujer también. Inciso C, la importancia de la oración es que ayuda a la conversión de otros. ¿Sí? La Escritura dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, fíjate, y agradable. La persona que ora, la persona que tiene comunión con Dios, la persona que ora por los demás, está buscando agradar a Dios. Esto es agradable a Dios. Es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Fíjate el deseo de Dios para contigo, para con nosotros, el cual quiere, Él desea, está en el corazón de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Su Hijo amado Jesús, quien solamente en Él hay salvación. No solamente en Cristo Jesús hay salvación. ¿Y quién lo desea? Dios lo desea. ¿Y quién más lo desea? Aquellas personas que se ponen a interceder por las almas, porque ayuda a la conversión de otros. Se ponen en la brecha entre Dios y el hombre. Cuenta un hombre de Dios, un pastor, dice, originalmente creía que ningún ser humano tenía nada que ver con mi conversión, porque no me convertí en creyente en la escuela dominical, ni tampoco me convertí en las conversaciones personales con nadie. De repente desperté en la noche, a medianoche, y me convertí. Hasta donde puedo recordar, comenta, no tengo el más mínimo recuerdo de haber pensado en ser creyente o cristiano. Recuerdo, cuando leí esto, yo también así me acordé. Yo no busqué a Dios, Él fue y me buscó a mí. Me invitaron a escuchar la palabra, ¿sí? Y dice, cuando fui a la cama, me dormí, pero me desperté en la medianoche y diría que en unos 5 minutos me convertí a Dios, creí en Cristo. Unos pocos minutos antes estaba muy cerca de la perdición eterna. Tenía un pie en el borde y trataba de pasar el otro pie. Dije que llegué a pensar que ningún ser humano tenía que ver con esto, con mi conversión, pero había olvidado las oraciones de mi madre. Y luego me enteré que uno de mis compañeros de clase, que me había elegido para orar hasta que yo fuera salvo. Queridos hermanos, iglesia, tómate una persona para orar por él, para ayunar por él, hasta que sea salvo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración es importante para la conversión de otros. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios ha establecido para que Dios obre en la vida de las personas. ¿Sí? Y vamos a ver un pequeño testimonio de cómo el poder de la oración cambia y transforma las vidas. Vamos a ver un video. Vamos a estar atentos. There was a great revival in the Hebrides in the early 1900s. Began to moved up to the pleading for it into the 40s. Maybe we could say it topped out in the early 50s. Two old women, one was 84 years old and one was 82 years old. One was blind and one was humped over so badly with spinal stenosis just arched over. But they had passion for revival. They wanted God to work. This is what happened. They couldn't even get out to the church to pray. They couldn't even get out to the church to worship. Their house became a place to meet. People came in. They got so passionate about revival coming to their Isle, the Isle of Lewis. They got so passionate about it. They confronted the preacher and wanted to know if he was thoroughly right with God. And they prayed and prayed and prayed. And they'd seen the Lord, they said, with the church filled up and God blessing and a great overflow. And the fire of God struck that tiny little obscure place off the coast of Scotland. And when it happened, there was a young teenage boy that got saved in it. His name was Donald. And the preacher became so dependent upon Donald and so close to Donald, he would ask him to lead in public prayers and help him with the meetings, and he did. Oh, how God worked. People began to hear about it, and the revival fire spread. It spread. And God blessed in a great way. Those two old women, the kind of people don't want in a church anymore. And from that same island, there was a young girl who was a cousin to Donald Smith, who immigrated to America. Her name was Marianne Smith McLeod. She came to America in 1936. She met a man named Fred, and they were married. They fell in love. They were married. God blessed in a great way. And those old women were her aunts. And they came out of that fiery revival, They really experienced revival. And they sent a Bible, a copy of the Word of God that had been used in a special way in that revival, to Marianne. She started having children. I think it was 1937, she had her first child. They named him after his father, Fred. Then she had her second child, named after herself, Marianne. Then she had her third child, Elizabeth. Then she had her fourth child. And she was so impacted by this teenage boy God had used in that revival of the Hebrides. She named him Donald. And she gave him that Bible, that Hebrides Revival Bible. He was born in 1946. He's now the 45th President of the United States. And that Revival Bible is in the Oval Office. I'm saying to you, I don't know how, why, I don't know how it all comes together. But I believe God is putting some things together to give us just a window. If he could find some open people who know what the window's for. Can this be the time the window's open? Providentially, God has prepared the moment, and we will become the people of prayer, pleading with God. This is a plea.
will thou not revive us again? Will you be a part of that? Will you? Vemos cómo la importancia de la oración. Si nosotros creemos que realmente Dios puede hacer las cosas, Él se encarga de todo lo demás. No desmayes en la oración. ¿Cuál ha sido tu carga? ¿Cuál ha sido tu pensamiento? ¿Cuál ha sido la oración que estás llevando a Dios? ¿Puedes decir, Señor, avívanos de nuevo? ¿Podemos decir realmente con el fervor en nuestro corazón, Señor, avívame otra vez? Realmente deseamos ser un pueblo de oración. Por eso es importante orar y no desmayar. La oración auxilia allí donde todo lo demás falla. Cuando fallaron todos los esfuerzos y ruegos de la señora que instruía a su hijo, quería instruirlo, las oraciones prevalecieron con Dios. Y el joven distraído que se convirtió en San Agustín, el gran hombre de Dios. Por la oración los enemigos más amargos del Evangelio se han convertido en sus más valientes defensores. Tenemos ahí el apóstol Pablo. Los más truanes, los más bufones, se han convertido por la oración en los hijos de Dios más sinceros. Y las mujeres más viles e inmorales, por medio de la oración, se han convertido en las mujeres más santas y puras que puedan existir. ¿Dios falla en la oración? No. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Hombres consagrados a ti, Señor, en oración, Dios mío. Comiénzalo hoy en nuestra vida, Señor. Con ese anhelo, ese deseo por medio de tu Espíritu, para que pueda ser, Señor, algo real en nuestras vidas. Levanto mis manos al cielo, adoro a Dios, Creador, exalto a su Hijo, el Cordero, su sangre por mí derramó. Levanto mis manos al cielo, adoro a Dios Creador, exalto a su Hijo, el Cordero, su sangre por mí derramó. Su sangre por mí derramó, su sangre por mí derramó. Y levanto mis manos al cielo, levanta tus manos, adoro a Dios Creador, exalto a su Hijo, el Cordero, su sangre por mí derramó, su sangre por mí
El pago ya está hecho, querido amigo. La pena por los pecados está pagada. Solo tú tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que su sangre te limpia de todo pecado, levantando tus manos a Él, pidiéndole que te avive el día de hoy. Levanto mis manos al cielo, Pídele que te renueve. adoro a Dios creador, exalto a su Hijo el Cordero, su sangre por mí derramó, 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 su sangre por mí derramó. Si realmente deseas un avivamiento, si realmente deseas una renovación, hoy es tiempo de hacerlo. Y en tu lugar pídeselo a Dios. Pídele la sabiduría, pídele el entendimiento, pídele la gracia para que pueda venir tiempos de refrigerio de tu vida. Señor Jesús, tú me llamaste a ser tu obra, por tanto soy. Pero tu palabra enseña que si diste a tu Hijo, como también nos dará todas las cosas. Enséñanos, Jesús. Sí, Maestro, enséñale a tu pueblo. Sí, Maestro, no queremos ir atrás. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Sí, Maestro, queremos ver tu gloria. Sí, Maestro, no queremos ir atrás. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Así es, Jesús. Que sea tu Espíritu guiándonos a toda la verdad, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, enseñándonos a saber cómo agradarte, a saber cómo dirigirnos en esta tierra, Señor. Hasta el día de tu venida, Jesús.
Oh, mi Dios, renueva nuestro entendimiento, Señor. Trae una nueva transformación a nuestras vidas. Comienza algo nuevo en nosotros, Jesús. Queremos seguirte, Señor. Queremos seguir adelante, mi Dios. Queremos ser renovados, Señor. Solo tú lo puedes hacer por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a ser hombres de oración, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has visitado, Señor. A ti sea toda la gloria, Jesús. A ti sea toda la alabanza, Señor. A ti sea todo lo honor, Jesús. Que tuya es, Señor. Queremos sentarnos a tus pies, Señor. Porque es el lugar más alto que podemos encontrar en esta tierra, Señor. Permítenos estar a tus pies siempre, Señor. Los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a Él. Los pies del Maestro. Los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. A donde vaya yo iré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. A donde vaya yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a caminar en temor, Señor. En santidad, en confianza, Jesús. Que todo parezca contrario, Señor. Te hemos encontrado, Jesús. Y permite, Señor, que la persona que vino a buscarte a este lugar, Señor, te pueda encontrar. No solo aquí, Señor, sino también en sus hogares. En el lugar donde Él te busque, Señor, pueda encontrarte, mi Dios. Que tú conoces los corazones, Señor. Sabes quién está verdaderamente necesitado. Permítele, Señor, porque todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Y
pueda vivir para ti, Señor. Gracias, Dios. Quédate con nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios.